Buenos días. Vamos a desarrollar hoy el módulo número 5 de Bioestadística 2 del curso Lo que no puede faltar en mi apunte, principios básicos de metodología de la investigación. Yo soy el Dr. Rigali, del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Los temas que trataremos en esta clase son medidas resumen, localización o posición como la media aritmética, mediana muestral, la moda, cuartilos y otros percentilos. Y medidas de dispersión como el rango muestral, la desviación estándar, la variancia muestral, mediana de las desviaciones absolutas y los rangos intercuartilos. Vamos a hacer una breve introducción para tratar en profundidad los temas de este módulo. Como sabemos, la ciencia se construye a partir de información científica. La información científica es aquella que surge de aplicar el método científico, que básicamente tiene una serie de pasos que revisaremos rápidamente. Como número 1, realizamos una observación del mundo real y requerimos una explicación del fenómeno que estamos observando. Posterior a la observación, formulamos una hipótesis o explicación posible del mecanismo o causa de dicho fenómeno. Y luego nos planteamos objetivos para poder comprobar o refutar la hipótesis que acabamos de mencionar respecto de nuestra observación. Para cumplir con estos objetivos, disponemos de materiales y métodos que nos conducirán a la ejecución de experimentos. Y estos experimentos nos proporcionarán datos. Y acá es donde está la parte de nuestro módulo. A partir de estos datos, por medio de análisis apropiados, llegaremos a conclusiones que aprobarán o refutarán nuestra hipótesis o posible modelo o explicación de la observación del mundo natural. Veamos un ejemplo. Supongamos que realizamos una observación. Por ejemplo, un colega nos consulta sobre los dientes manchados de los individuos de un pueblo donde está ejerciendo su profesión. Observamos que en no todos los sitios ocurre esto. Por ejemplo, este colega ha observado que es muy común que en los habitantes de la zona donde él trabaja existan estas manchas en los dientes. Sin embargo, uno ha observado que en otros lados no ocurre esto con los dientes. Entonces formulamos una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una suposición sobre un determinado fenómeno que someteremos a estudio y comprobación a través de experimentos. Por ejemplo, observamos que en ciertas zonas geográficas los habitantes tienen los dientes manchados, mientras que en otras no. De profundizar nuestra observación, detectamos que en la zona de dientes manchados hay algunas diferencias con las zonas donde no están manchados. Por ejemplo, en las zonas donde los dientes están manchados, las personas usan más bicicleta, en general no tienen celular, no tienen red de agua potable, etcétera, etcétera. O sea, observamos el fenómeno natural y las cosas que alrededor de él ocurren. Con lo cual, llegaremos a formular una hipótesis. Entonces, formulamos la hipótesis, que muchas veces no es una sola. Por ejemplo, uno podría formular una hipótesis diciendo, bueno, si en la zona donde los dientes están manchados no usan celular y donde no están manchados si usa celular, uno puede encontrar una explicación, es decir, el uso de celular evita el manchado de los dientes, por ejemplo. También habíamos observado que en la zona de los dientes manchados se usa más bicicleta, por lo tanto uno podría formular una hipótesis y decir que andar en bicicleta mancha los dientes, y así podríamos generar varias hipótesis. También podríamos formular una, por ejemplo, decir, bueno, algún componente del agua consumida es el responsable de los dientes manchados. ¿Por qué? Porque acá vimos que en esta zona de diente manchado no hay red de agua potable, cuando donde los dientes no tienen manchas, sí hay. Entonces, bueno, formularemos muchas hipótesis. Obviamente, algunas de ellas nos resultarán ridículas, otras increíbles y otras más creíbles. Mi consejo es nunca rechace una hipótesis, aunque parezca la más tonta o la más ridícula. Una vez que hemos formulado la hipótesis,
pasaremos al experimento. ¿Qué es el experimento? Es un trabajo regulado de cierta manera, que nos va a permitir refutar o fortificar la hipótesis planteada. Podemos definir un experimento como un conjunto de acciones, mediciones y unidades experimentales que se utiliza para someter a prueba una dada hipótesis. En general, en el experimento que hacemos, intentamos reproducir a otra escala el fenómeno observado o bien trabajamos con el propio fenómeno. Veamos un ejemplo. Si nuestra hipótesis fue que el consumo de agua proveniente de pozo puede producir alteraciones estéticas en la dentadura, tendríamos, por ejemplo, básicamente dos opciones posibles para nuestro trabajo experimental. La opción 1 que podríamos hacer, podemos diseñar un experimento en que tengamos dos grupos de ratas, por ejemplo así, dos grupos de ratas o animales de experimentación. Uno de los grupos recibirá agua proveniente de la zona donde no hay manchado de dientes y el otro grupo agua proveniente de pozos de la zona en cuestión. Entonces este sería un experimento en el cual estamos reproduciendo parcialmente lo que está ocurriendo en el mundo natural. La otra opción, podríamos dirigirnos a la zona donde se observan los dientes y observar los dientes manchados en búsqueda de variables que puedan dar respuesta a nuestra hipótesis. Es decir, ir a la zona y observar. Entonces, y repetimos luego la observación en la zona donde los dientes no están manchados. Tratar de encontrar en las cosas que hay en el ambiente, en la sociedad y alrededor, qué nos puede dar la explicación de esos dientes manchados. Entonces esto sería el experimento. Cuando hablamos del experimento, hablamos de las unidades experimentales. ¿Qué es una unidad experimental? Bueno, cada uno de los elementos sobre los que se realizan medidas experimentales de variables. Por ejemplo, en la opción 1, que habíamos hablado de animales, cada una de las ratas que componen nuestro grupo experimental mencionado sería una unidad experimental. Tendríamos unidades experimentales que tomarían agua de la zona donde los dientes están manchados y otro grupo que tomaría agua de la zona donde los dientes no tienen mancha. Y cada una de esas ratas, de esos animales, sería una unidad experimental. En la opción 2, donde fuimos a observar, cada uno de los seres humanos que observaremos será una unidad experimental. Pero podemos plantear otros ejemplos. Muy bien. Por ejemplo, saliendo de lo que estábamos planteando, uno de los tubos de ensayo de un experimento compuesto por 10 tubos, cada uno sería una unidad experimental. Si yo estoy haciendo un estudio con semillas, referido a la producción agrícola, por ejemplo, cada una de las semillas, de las 100 que sembré, sería una unidad experimental. Una ciudad sobre la que se realiza un estudio que involucra las ciudades de más de 10.000 habitantes de la República Argentina, cada una de esas ciudades sería una unidad experimental. Vamos a ver ahora las variables. Dijimos que en un experimento tenemos unidades experimentales sobre lo que medimos variable. Variable es algo que se puede medir en una unidad experimental. También la podemos llamar magnitud. Por ejemplo, en la opción 1, cuando trabajábamos con rata, el peso corporal sería una variable cuando trabajamos con la rata, la presencia o no de estrías dentales, observaríamos los dientes, vemos si tiene estrías, manchas, esos serían variables que estamos midiendo. En un caso tenemos una variable de tipo cuantitativa, en el otro una variable de tipo cualitativa, si acá el peso corporal tiene un número, la presencia o no de estrías sería sí o no. Si pasamos a la opción 2, es decir, que trabajamos con seres humanos, por ejemplo, habíamos observado que en la zona de dientes manchados la gente consumía agua de pozo, entonces, bueno, una de las variables será consume agua de pozo, sí o no, dependiendo. Otros ejemplos de variables, por ejemplo, son el número de hijos, la ocupación, la presión sanguínea. Vamos a ver ahora, dentro de las variables que podemos trabajar, variables cualitativas y cuantitativas. Las variables cuantitativas son aquellas que se identifican con un número y que además mantienen entre dichos números cierta relación. Por ejemplo, el pH.
puedo tener una solución de pH 3 y otra de pH 4. Además sabemos que la de mayor pH es menos ácida, o sea, hay una relación entre el 3 y el 4. Las variables cualitativas en general no tienen un número y no implica una relación entre ellas, aunque podría tenerlo. Por ejemplo, el pH, como vimos, se toma como un instrumento, tiene un número determinado. Pero si vamos a las variables cualitativas, por ejemplo, el color de la piel sería una variable cualitativa, que tendríamos que asignarle un número, un nombre o algo por el estilo. También podría ser, por ejemplo, el tipo de cabello. Evidentemente son diferentes y podríamos asignarle diferente nombre a cada tipo de cabello. Lo mismo pasa, por ejemplo, la profesión es una variable cualitativa. Es decir, esta unidad experimental aparentemente es un médico o una médica, acá tenemos quizás un abogado, un operario en una fábrica. Cada uno son formas o sea, serían factores dentro de una misma variable. La unidad medida es otra cosa importante. La unidad medida, ¿qué es? Es un calificativo que se agrega habitualmente a un número luego de hacer una medición, que puede surgir de comparar la medida en una unidad experimental con un patrón de medida. Muy bien. Entonces, por ejemplo, podemos decir que una mesa mide 80 centímetros de alto. ¿Esto qué quiere decir? Que la distancia desde el piso a la parte superior de la mesa es 80 veces más grande que la unidad que llamamos centímetro. En la mayoría de los casos, la unidad de medida tiene ese significado, siendo escasas las situaciones en que no tiene esa interpretación. Por ejemplo, la intensidad relativa del sonido, que la expresamos en decibel, tiene otro tipo de interpretación. Pero en general, bueno, lo que nos está indicando una unidad de medida es eso, y nos sirve para orientarnos de qué magnitud estamos hablando. Muy bien, así es común que al realizar un experimento hagamos mediciones y tengamos que interpretar estos resultados. Primero tendremos que saber qué herramientas nos da la ciencia. Pues bien, la matemática y la estadística son las dos herramientas básicas para el análisis y la interpretación de los resultados surgidos de un experimento. Supongamos que hemos observado que sospechamos que el consumo de agua de pozo altera la glucemia de los individuos que la consumen. Entonces, ¿qué hacemos? Podríamos, si nosotros tenemos una hipótesis, nuestra hipótesis es esta, nuestra sospecha es que el consumo de agua de pozo modifica la glucemia. Realizamos un experimento en el cual tomamos individuos y le medimos la glucemia. Entonces acá tengo una tabla que tiene 100 individuos a los cuales les hemos medido la glucemia. Obviamente, así a simple vista es imposible sacar cualquier conclusión, porque tenemos una serie de números que sí son números correspondientes a glucemia. Sabemos que la glucemia está entre 0,7 y 1,1 o 1,2 gramos por litro. Entonces, si vemos, son valores de glucemias relativamente normales, pero no sabemos si está pasando algo con estos valores. Entonces, debemos simplificar una tabla, una serie de valores a través de números sencillos para nuestra visión de la muestra. Entonces, ¿cuáles son los números o las estadísticas, como se llama, en las cuales vamos a centrar la atención para poder sacar información de una muestra de datos? Uno es el rango, que corresponde al mínimo y al máximo valor. El otro es la mediana, que es el valor de la variable tal que hay un 50% de valores mayores que él y un 50% de valores menores a dicho valor. La media, o media aritmética, es la suma de todos los valores dividido el número de datos. Los percentilos, por ejemplo el percentilo 25, es un valor de la variable tal que hay un 25% de valores menores que él. El percentilo 75 es un valor de la variable tal que hay 75% de valores de la variable menores que él. El modo, o moda, es el valor que aparece más veces. El desvío estándar es el valor que me indica la dispersión de los valores alrededor de la media. Y la mediana de la desviación absoluta también es una medida de dispersión de la muestra. No es fácil esto,
haremos una serie de explicaciones para terminar entendiéndolos. Cuando yo tengo los valores como tenía los valores de glucemia, puedo realizar lo que se llama un histograma. ¿Un histograma en qué consiste? Es un gráfico de barras que se interpreta de la siguiente manera. Yo tenía 100 individuos, cada una de estas barras agrupa individuos que tienen cierto valor de glucemia. Por ejemplo, acá tengo esta barra, abarca desde 0,4 hasta 0,5 y llega aproximadamente acá hasta el 1. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo entre todos mis individuos uno solo que tiene una glucemia entre 0,4 y 0,5. La barra siguiente llega hasta 5. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo 5 individuos cuya glucemia está entre 0,5 y 0,6. Y así sucesivamente. Por ejemplo, esta barra llega aproximadamente hasta 0,7, hasta 7. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo 7 individuos cuya glucemia está entre 0,6 y 0,7. Y así sucesivamente. En un histograma podemos ver algunas de las variables que hablamos. El rango es el mínimo valor y el máximo valor que yo tengo de mi variable. 0,4 por acá, 1,6 por acá, entonces el rango es 0,4 a 1,6. El modo, ¿qué es? El valor más probable, que aparece más veces. Por ejemplo, uno dice, bueno, tengo 18 individuos que tienen la glucemia entre 0,8 y 0,9, entonces ese sería el modo, glucemias entre 0,8 y 0,9. El percentilo 25 sería 0,8. ¿Por qué? Porque si yo cuento todos los individuos que hay acá, aproximadamente me va a dar el 25% del total de individuos. Acá tenemos 1 y 5 son 6 y 7 son 13 y 8 son 21. 21 es aproximadamente el 20 al 25% del total de 100 que teníamos. Entonces ese sería el percentilo. ¿La mediana qué es? Bueno, la mediana es un valor, en este caso andaría alrededor de 1, sería el valor por debajo del cual está el 50%. Si sumáramos los números de individuos, estaríamos alrededor del 50%. Ya vamos a ver que todas estas cosas se calculan a través de software que hace mucho más fácil que estar sacándolo a ojo. Pero el objetivo es tratar de ir entendiendo cada una de estas estadísticas. Veamos ahora un ejemplo un poco más sencillo quizás. Supongamos que tengo 11 individuos a los cuales le medí la glucemia y tengo un rango etario como los dividí, en adolescentes, adulto joven o adulto mayor. Entonces lo que vamos a hacer primero a esta tabla es ordenarla según glucemia creciente. Acá las teníamos mezcladas, ahora acá las ordené. Tengo como menor glucemia 0,7, como mayor glucemia 1,6 y no me voy a fijar por ahora en el rango etario. En el rango etario, exactamente. Entonces vamos a ver primero cómo se calcula el rango de glucemia. Bueno, es el menor valor y el mayor valor que tenemos acá, 0,7 y 1,6. El modo es el valor que aparece más veces. Si nos fijamos, 0,7 aparece una sola vez, 0,77 una vez, 0,85 tres veces, y después todos los otros valores aparecen solo una vez, es decir, que el que aparece mayor cantidad de veces es 0,85 y ese es el modo o moda de estos datos. La media, ¿cómo se calcula? Se calcula sumando los valores, por ejemplo, 0,70 que tenemos acá, más 0,77, más 0,85 tres veces, más 0,9, que venimos acá, más 1, 1,2, 1,3, 1,5 y 1,6. Sumo todo, divido por 11, que es el número de pacientes, me da 1,047, eso es la media aritmética o simplemente la media. ¿La mediana qué es? La mediana es aquel valor que acá se ve bien, del cual hay 50% más por debajo y 50% por arriba. Acá, este es el punto medio de la distribución. Vamos a borrar. Yo tengo 11 datos acá ordenados. Este es el punto medio. Me quedan 5 menores y 5 mayores. Entonces, este valor, 0,90, es la mediana. Los percentilos, ¿qué son? Los percentilos son aquellos que tienen un 75% menor, un 25% menor o el percentilo que quiera fijar. Si fijo un percentilo del 75%, ¿qué quiere decir? Que un 75% está debajo del valor fijado. Entonces, como yo tengo 11 individuos, un 75%
de 11 individuos sería aproximadamente entre 7 y 8. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá tendría el número 8 y este sería el percentilo 75 aproximadamente, calculado a simple vista mirándolo de la tabla. Ya el desvío estándar es más difícil, sale a través de una fórmula, pero lo que me está indicando, vamos a ver más adelante, es la dispersión de los datos. Y la variancia no es otra cosa que el desvío estándar elevado al cuadrado. Y la desviación absoluta de la mediana también es una medida de dispersión que me indica cuán dispersos, que en cierta medida el rango me lo está indicando, pero no solo con el rango únicamente no puedo saber si esos datos son muy o poco dispersos. El rango solo me indica el mayor y el menor. La dispersión tiene algo más que ver que el mayor y el menor. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, las calcemias. Tenemos dos grupos experimentales con valores de calcemia, el grupo 1 y el grupo 2. Así, a simple vista, vemos que el grupo 1 tiene calcemias que están bastante cerca de 10, mientras que el grupo 2 tiene calcemias que llegan en algunos casos hasta 14 y para abajo hasta 9. Nos da la impresión de, por ejemplo, que este grupo tiene un rango más grande, porque va a simple vista de 9 a 14, mientras que este va de 9 a 10,1. Tiene un rango más grande, una dispersión más grande y probablemente tenga una mediana y un modo más grande. Calculemos el rango del grupo 1. El rango del grupo 1 nos da 9 a 10,2. 9 es el valor más chico, 10,2 es el valor más grande. El rango del grupo 2, que sería el valor más pequeño 9, el valor más grande 14,1. Vemos que tenemos un rango mayor. Vamos a la media del grupo 1. Si calculamos la media aplicando la fórmula, nos da 9,9. Si aplicamos la media con la fórmula que vimos al grupo 2, tendremos este valor. De mirar la media nos está indicando que el grupo 2 tiende a tener calcemias más altas, casi 2 unidades más grande que lo que es el grupo 1. Eso es lo que nos estaría orientando a pensar que hay que tomarlo con pinza, pero es lo que nos muestra la media. La mediana nos muestra más o menos lo mismo. La mediana del grupo 1, si la calculamos como hemos visto en el ejemplo anterior, vale 10, mientras que la mediana del grupo 2 vale 12,5. Otra vez nos está indicando la mediana que en el grupo 2 tenemos calcemias más grandes, analizándolas como si fuera en un promedio o en toda la población. El desvío estándar es difícil, acá lo mostramos únicamente porque tiene una fórmula muy especial. El grupo 2 tiene un desvío estándar de 1,81, el grupo 1 tiene un desvío estándar de 0,40. ¿Eso qué quiere decir? Que en el grupo 2 los valores están más alejados de la media que los que están en el grupo 1. Y uno lo puede comprobar. En el grupo 1 la media es 9,9 y los valores van desde 9 hasta 10,2. Mientras que en el grupo 2 la media es 11,9 y los valores van desde 9 hasta 14,1. Si están más lejos de la media los valores y por eso el desvío estándar, que acá quedó invertido el 1 y el 2, es mayor. El percentilo 95 para el grupo 1, que sería el valor de la calcemia, para el cual hay un 95% de individuos con valores menores. Y el percentilo 95 es 10,2, es el valor más grande, o sea, 95% quiere decir casi todo está debajo de él. El percentilo 95 para el grupo 2 es 14,1, que era el valor más grande también, prácticamente el 95%, en este caso casi el 100% menos el número, está por debajo de él. Analicemos ahora un ejemplo al revés. Supongamos que tengo dos grupos, no los conozco, grupo 1 y grupo 2, pero me dan los rangos. ¿Qué grupo tiene valores más dispersos? Este va de 3 a 80, este va de 69 a 101. Evidentemente, el que tiene valores más dispersos es este, porque va de 3 a 80, hay un salto de 77, mientras que en este hay un rango de 30 a 32. ¿Qué grupo tiene valores más altos? Veamos las medias, por ejemplo, 39,9 para el grupo 1, 91,9 para el grupo 2. Es obvio que los valores más altos, más elevados de la variable que estoy midiendo están en el grupo 2. ¿Qué grupo tiene valores más grandes? También lo puedo ver por la mediana.
Si yo tengo un grupo 1 con 51 y un grupo 2 con 90, eso me está indicando que en conjunto el grupo 2 tiene valores de la variable que estoy midiendo mayores. ¿Qué grupo tiene valores más dispersos? Puedo ver el desvío estándar. El grupo 2 tiene 481, el grupo 1 tiene 0,4. Esto me está indicando que el grupo 2 tiene valores más dispersos, es decir, todos están bastante más alejados de la media que lo que está en el grupo 1. Los percentilos también me indican quién tiene valores más grandes. Por ejemplo, si el percentilo 95 para el grupo 1 es 78 y para el grupo 2 el mismo percentilo es 23, esto me está indicando que en el grupo 1 hay valores más grandes. ¿Por qué? Porque el 95% está debajo de 78, mientras que en el grupo 2 el 95% está debajo de 23. O sea, es que es muy probable que yo en el grupo 1 encuentre valores altos. ¿Por qué? Porque el 95% está debajo de 78, encontraré algunos valores acá, pero en este es muy probable que no encuentre valores arriba de 23. ¿Por qué? Porque solo el 5% está arriba de 23. Ahora, concentrémonos en la misma tabla, pero veamos la segunda columna, que es rango etario. Esta es una variable cualitativa, como habíamos visto hoy, color de la piel, cabello, etc. Entonces los ordenamos por rango etario. Entonces vemos que nuestras unidades experimentales, algunos son adolescentes, otros son adultos jóvenes y otros son adultos mayores. Cuando la variable es cualitativa no podemos calcular tantas estadísticas como estuvimos calculando recién. Sí el rango no lo podemos calcular, porque no podríamos decir que agarramos, sí, uno podría decirlo en este caso, quizás sí, justamente en el rango etario, decir que bueno, el rango nuestro agarra desde adolescentes hasta adultos mayores, pero no siempre para una variable tipo cualitativa podemos establecer el rango, porque no queda claro qué está comprendido entre ellos. El modo sí, porque acá vemos que adolescente tenemos 6, entonces la unidad experimental donde adolescente aparece más veces sería el modo. Ya la media, la mediana, los percentilos, variancia y desviación absoluta de la media no los podemos calcular. Bueno, veamos ahora algunos ejemplos de cómo se nos van a presentar las gráficas y cómo veremos estas estadísticas descriptivas de un determinado grupo de datos. Acá, por ejemplo, tenemos una gráfica conocida como box and whisker o cajas y bigotes también se suele llamar. Acá tenemos dos grupos de datos. Si esto es un experimento hecho con dos grupos de datos, en el cual hay una variable no, sí, no importa la variable, y acá tenemos una descripción de la muestra. Esta línea y esta línea nos está indicando el rango. Quiere decir que las muestras de este grupo, el mayor valor está alrededor de 1050, digamos, y el menor valor alrededor de 600. La línea oscura horizontal está representando a la mediana y la parte superior de la caja y la parte inferior al percentilo 25 y al percentilo 75. Por lo tanto, esta distancia desde acá hasta acá corresponde al rango intercuartilo. En el otro grupo, exactamente lo mismo. Esto estaría representando el rango, el percentilo 75 y percentilo 25 y la mediana. Es claro de observar esto, simplemente comparando las medianas, que este grupo de datos tiene un contenido de fluoruro mayor que este. Por supuesto, la estadística inferencial luego nos dirá si realmente esa diferencia es estadísticamente significativa o no. En este otro caso, tenemos otra representación de estadísticas que acabamos de estudiar. Acá estamos graficando el contenido de fluoruro en hueso para tres grupos experimentales distintos. Es decir, se ha realizado un experimento con tres grupos, un grupo control, un grupo que recibió una droga y otro grupo que hizo ejercicio. ¿Qué representan esto? Esta línea que tenemos acá, es decir, la parte superior de la barra, es habitual que represente a la media de los datos de cada uno de los grupos. Y esta distancia que existe desde la línea horizontal hasta lo que sería la media es habitualmente el desvío estándar o la variancia o el error estándar, pero lo más común es el desvío estándar, de tal manera que se debe aclarar. Entonces, lo que podemos ver fácilmente en esta gráfica es que el grupo que recibe esta droga y el grupo que hace de ejercicio tienen una media mayor que lo que es el grupo control. Acá tenemos otra gráfica
diferente a las anteriores, pero en la cual se observan los mismos elementos. Acá tenemos 4 tratamientos, es decir, en este experimento hubo 4 grupos experimentales, cada uno con sus respectivas unidades experimentales, un grupo que llamamos M, MCA, MK y MKCA. Hemos medido el pH a lo largo del tiempo. ¿Qué representa cada uno de estos puntos? Este punto que tenemos acá representa la media de el grupo MK a los 730 minutos y la línea hasta la línea horizontal, la magnitud o el tamaño del desvío estándar. En algunos casos se representa para arriba o se representa para abajo con el fin de que sea más fácil de observarlo. A veces, inclusive cuando quedan muy juntos, no lo es. Pero acá volvemos a ver en este caso y analicemos e interpretemos qué es lo que pasa acá a los 1185 minutos. Lo que podemos ver es que los grupos representados por un círculo hueco y un rombo hueco, es decir, M y MK, tienen pHs más altos que los que tienen los grupos MK y MKCA. Luego veremos en otros módulos estas letras que nos están significando y cómo las interpretamos. Espero que le haya sido de utilidad y nos veremos en otra oportunidad.